Bien, estamos de vuelta y estamos con un tema más que importante. Recuerden que empezamos este ciclo, este 10º año, el 30 de marzo, y desde que empezamos, en todos los programas nos preguntaban lo mismo. ¿Qué pasa con las vacunas y las personas alérgicas? ¿Qué pasa con, específicamente, la pregunta viene, es obvia, ¿no es cierto? ¿Me voy a vacunar o no me voy a vacunar contra el COVID si soy alérgico? Recuerden que en un momento se hablaba, no, que las personas alérgicas no se podían vacunar. Bueno, se sembraron un montón de dudas y bueno, llegó el momento que la aclaremos, ¿no es cierto? Estamos con un alergista, inmunólogo y que conoce el tema, así que bueno, en algún momento la respuesta tenía que llegar. Vamos a dedicar estos minutos que nos quedan a hablar de las reacciones alérgicas a las vacunas del COVID, a cualquiera de ellas. ¿Existen? ¿No existen? ¿Es un mito? ¿Pasa? ¿No pasa? Así que, doctor, todo suyo. Bueno, doctor, efectivamente es un tema candente, muy actual. Yo le diría que los últimos 3 semanas el principal motivo de consulta en mi consultorio ha sido el tema de las eventuales posibilidades de reacciones alérgicas de los pacientes. O sea, obviamente yo veo pacientes alérgicos, sí. Entonces los pacientes vienen a preguntar, doctor, yo soy alérgico, ¿me puedo vacunar o no? ¿Voy a tener una reacción alérgica o no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Primero tenemos que ubicarnos de qué tipo de vacunas existen contra el COVID. Hay 3 tipos de vacunas. Las que son ARN mensajero, que son, digamos, vamos a nombrar marcas para que la gente la identifique. Pero la gente la conoce por las marcas. Pfizer y Moderna. Moderna no está todavía en Argentina, sí en Estados Unidos se está vacunando mucho con Moderna. Después tenemos las vacunas con virus vivos modificados. Estas son las famosas vacunas chinas. Sí. Sinopharm, Sinovac, Coronavac. Y tenemos las vacunas de vector, que en este caso tenemos la famosa de Oxford AstraZeneca, sí. La Covishield, que es la misma de AstraZeneca, pero fabricada en la India. Es la que estaba viniendo de la India. La de la India, que no va a venir más porque la India usa para su población ahora. Sí. ¿Qué características tienen estas vacunas? Que usan una molécula del COVID, que es la molécula que es infectiva, digamos, sí. Se llama Spike, sí. Junto con un vector, que en este caso es un adenovirus. Hay vacunas, por ejemplo, hay vacunas chinas que no están acá y que se ensayaron, que usan como vector el adenovirus humano. Ajá. ¿Cuál es el problema de esas vacunas? Que como muchos pacientes ya fueron expuestos al adenovirus humano, el adenovirus produce resfríos. Sí. Un simple resfrío. Sí, sí, sí. Entonces, se usa como vector para la vacuna. Como muchos pacientes ya estaban inmunizados contra el adenovirus humano, la respuesta inmunológica hacia la vacuna era menor. En cambio, las vacunas de AstraZeneca y la Sputnik, por ejemplo, la vacuna rusa, la Sputnik 5 o la de Johnson & Johnson, usan adenovirus de chimpancé, que es un virus que no afecta al ser humano. En el caso de la AstraZeneca y la Johnson & Johnson usan un tipo de adenovirus del chimpancé. Sí. En el caso de la Sputnik usa 2 adenovirus diferentes. Por eso que en la Sputnik hay una dosis que tiene un adenovirus del chimpancé, sí. Y la segunda dosis tiene otro virus del chimpancé. El famoso segundo componente. Exacto. Por eso no se puede poner la segunda dosis primero y después la primera, sino que tiene una primera y una segunda. Exacto. Los otros, digamos, básicamente las 2 dosis que necesita el paciente aplicarse son idénticas. ¿Está? Bien. Pasemos a la siguiente. Entonces, hablando de reacciones alérgicas en general a las vacunas, sí. a todas, sí, sí. Sarampión, varicela, rubiola, lo que sea, son raras. Sí. Entre las vacunas tradicionales, esas que mencionábamos recién, se produce 1,31% de reacciones 1,3 sería cada millón de dosis. O sea, una reacción y un poquitito más
cada millón de dosis. No llega, de un millón no de llega personas. ni una persona y media cada millón de aplicaciones. Sí, es rarísimo. Claro. En cambio, en las vacunas de COVID se ha descubierto, se ha visto que hay mayor probabilidad de reacciones comparado con las vacunas tradicionales. Ahora, si nos fijamos en los estudios, con la vacuna de Pfizer hay 5 de cada millón de dosis. O sea, si lo comparamos con 1,31 de las vacunas tradicionales parece un montón. Sí. Pero son 5 en 1 millón. Sí. Eso es realmente poquísimo, ¿está? Con la de Moderna, que no está en Argentina todavía, 2,5 cada millón de dosis, y con las otras vacunas no se han reportado. Con la de Johnson & Johnson directamente no se reportaron casos de anafilaxia. Perfecto. Y las otras vacunas todavía no están muy estudiadas, o mejor dicho, no se han reportado los porcentajes. Claro. Esta información, aclaro, la tomé de una charla que se dio en abril del 2021 del American College de Estados Unidos, American College de Alergia e Inmunología, del cual yo soy socio, y estos han sido los expositores, que son médicos reconocidísimos a nivel mundial, y da la casualidad que son todos mexicanos. Por lo tanto, una novedad, digamos, para un colegio americano de alergia fue que este webinar fue en castellano. En castellano. Ahora, le hago una pregunta. Sí. Estas 5 personas en Pfizer, por ejemplo, que hicieron una reacción a la vacuna, por cada millón, 5 hicieron. Sí. Ahora, ¿esas personas eran alérgicas a algo? Muchos sí. ¿O se puede ser no alérgico? Muchos sí. Ahora, si podemos, lo explicamos. Ah, perfecto. Lo que le quiero decir, antes que me olvide, es que no ha muerto nadie por reacciones alérgicas, por más severas que sean, con vacunas para COVID. Bien. Hasta ahora, reportados en el mundo, no hay ningún muerto. ¿Okay? Pueden tener reacciones alérgicas. Hay algunos que uno puede prever que son más propensos. Hay otros que no se pueden prever. Está bien. Pero o sea, que poniendo en la balanza riesgo-beneficio no hay dudas. No hay dudas. Hay que vacunarse. ¿Cuántas personas han muerto? Han muerto más de 300 millones de personas en el mundo por COVID, y no ha muerto nadie por una reacción alérgica por vacunas de COVID. Bien. Clarito. Bien. Bueno, ¿cuáles son las reacciones más comunes después de la aplicación de las vacunas? La mayoría son las mismas reacciones que aparecen con cualquier otra vacuna. O sea, dolor en el sitio de aplicación, eso es lo más común. Algunos hacen ganglios en el sitio de aplicación, que no se va en 12, 24, 48 horas a lo sumo. Pueden haber lo que se llaman síntomas constitucionales, fatiga, dolor de cabeza, dolores de músculos, fiebre. Es bastante frecuente que muchos pacientes hagan fiebre, algunos 12 horas, otros 24 horas. Dolores en las articulaciones, pero todo eso se calma con paracetamol, hielo si duele mucho el sitio de la aplicación, y terminó el problema. Y es más o menos la misma proporción que lo que sucede con las vacunas convencionales. Bien. ¿Está? Perfecto. La siguiente, por favor. Las reacciones alérgicas a las vacunas de COVID, si bien son excepcionales y son IgE mediadas, es decir, son reacciones alérgicas, no son debidas al componente de la vacuna. La vacuna en sí, el componente que genera la inmunidad, no tiene proteínas. Sí. Para que se genere una reacción alérgica se requiere que haya proteínas. Sí. Las vacunas no tienen proteínas en su composición. Lo que genera la inmunidad no tiene proteínas. Ahora, ¿qué pasa? Algunas de estas vacunas tienen excipientes, o sea, aditivos, ya sea para que no se desarrolle, digamos, una bacteria dentro de la vacuna, como pasa con un montón de medicamentos, para darle más protección, más seguridad, que puedan ser mejor toleradas, mantenerlas, etcétera. Entonces, los dos componentes que hasta ahora se les, digamos, achaca la culpa de las reacciones con las vacunas son lo que se llama polietilenglicol, que se abrevia PEG, polietilenglicol, y polisorbato 80. Si bien estas reacciones ocurren con muy poca frecuencia, es frecuente que
ambos componentes también estén presentes en otro tipo de vacunas y en otro tipo de medicamentos. Muchos productos inclusive de uso casero y cosméticos. Ajá. Entonces, por ejemplo, lo mismo pasa con el polisorbato 80, presente en muchos medicamentos. Entonces, por ejemplo, cuando se reporta una reacción anafiláctica, un shock anafiláctico con la primera dosis de alguna vacuna para COVID, se supone que probablemente ese paciente se expuso ya previamente, porque no existe reacción alérgica si no hay sensibilización previa. Primero tiene que tener yo no puedo ser alérgico, no puedo reaccionar, no puedo volverme alérgico a algo con lo cual nunca tuve contacto. Correcto. Siempre tengo que tener un contacto previo para que se produzca la sensibilización y eventualmente un nuevo contacto, recién se produce la reacción alérgica. Entonces, en estos casos que se han visto que los pacientes reaccionan con la primera dosis, se supone que es porque se han expuesto previamente al polietilenglicol a través de otros medicamentos, o lo mismo pasa con el polisorbato 80, que pueden estar en otros medicamentos, en otras vacunas, en productos caseros o en cosméticos. Sí. Entonces el paciente se puede sensibilizar a través de lo cosmético, cuando recibe la vacuna, tácate, hace la reacción anafiláctica. ¿Está? Siguiente, por favor. Bueno, ahí me gustaría que usted me haga alguna pregunta, doctor. Sí. Por ejemplo, esta debe ser la pregunta del millón, ¿no es cierto? Y es más, yo que ya prácticamente no hago práctica asistencial, sí, me consultan. El asma. Sí. Las personas con asma bronquial, sí, digamos, van a los dos extremos. ¿Tengo algún riesgo al vacunarme? ¿Tengo mayor riesgo o tengo posibilidad de que se agrave mi asma? ¿O debo necesariamente vacunarme para que para que no me agarre el COVID y perjudique? Exacto. Bueno, su pregunta tiene dos respuestas. Sí. Primero, ni las alergias ni el asma bronquial son grupo de riesgo para formas severas de COVID. Ajá. ¿Está? Cuando empezó la pandemia, cuando la OMS el año pasado, para marzo. Declaró la pandemia y se empezaron, acá en Argentina, por ejemplo, empezamos con el tema de la cuarentena obligatoria. En Estados Unidos hay una institución muy importante que se llama CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, sí, que todavía no tenía mucha información porque era una enfermedad nueva. Entonces, por recomendación de expertos, o sea, por opinión de personas que se supone que entienden algo, puso a todas las enfermedades respiratorias crónicas como grupo de riesgo, sí, incluido el asma. Lo mismo la fibrosis quística, el EPOC, un montón de otras enfermedades pulmonares crónicas, fibrosis pulmonar, sí, etc. En la medida en que se fue estudiando, se empezó a hacer estadísticas en los distintos centros. Entonces, por ejemplo, se empezó a estudiar quiénes se internaban por COVID, ¿no es cierto? Quiénes llegaban a terapia intensiva, sea que necesitaran o no respirador. Sí. Y se empezó a ver que quiénes eran los que tenían comorbilidades, o sea, otras enfermedades. Bueno, los diabéticos, los obesos, los fumadores, las personas con EPOC. EPOC quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en el 95% de los casos es por fumar más de 20 años. Los hipertensos. Los hipertensos, los cardiópatas, los que, en fin. El de toda la lista esa, el 1% eran asmáticos. Ajá. Y los asmáticos que tienen riesgo de tener formas severas de COVID son los asmáticos severos, sí, y mal controlados. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tienen un asma muy severa, sino que no están adecuadamente tratados. Entonces, esos sí tienen riesgo de formas severas de COVID. El resto, el común de los alérgicos y el común de los asmáticos que están haciendo tratamiento, no son grupos de riesgo. Bien. Entonces, ¿qué se recomienda para los pacientes asmáticos? Que la gran mayoría de los pacientes asmáticos son alérgicos, sí, alrededor del 80%. 3 cosas se recomiendan para los pacientes asmáticos.
Primero, todas las medidas que conocemos de cuidado, distanciamiento, uso de barbijo, alcohol en gel, etcétera, etcétera. Esa primera medida. Segundo, no abandonar su tratamiento del asma, su medicación preventiva. Perfecto. ¿Sí? Tercero, inmunizaciones. Hay que vacunarse. Entonces, hay que vacunarse contra la gripe, contra el neumococo, si no tiene aplicada todavía. La vacuna de la gripe, recordemos, es todos los años en el otoño, ahora, ¿está? No hay que tenerle miedo a la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe tiene virus muerto, jamás puede provocar enfermedad. Uno muchas veces escucha a los pacientes y dice, yo una vez me vacuné y me engripé peor que nunca, no me vacuno nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque la vacuna de la gripe tiene que ser aplicada en el otoño. Sí. Entre que yo me vacuno y yo me inmunizo, pasan entre 15 a 30 días. Sí. Si yo espero que llegue el invierno, cuando ya está circulando el virus, yo me puedo vacunar y puedo pescar la gripe antes de inmunizarme. Sí. Entonces no es culpa de la vacuna, es culpa de vacunarse tarde. Sí, sí. ¿Está? Sí, sí. Se escucha mucho, me vacuné y fue mi peor año. Bien, entonces, yendo a la segunda respuesta de su pregunta. Sí. ¿Los pacientes alérgicos se tienen que vacunar? La respuesta es sí. Sí. Por más que no sean factores de riesgo, como no sean grupos de riesgo para forma severa. Sí, sí. ¿Por qué? Porque los pacientes asmáticos, uno de los principales gatillantes de las crisis de asma, de los broncoespasmos, son las virosis. Fíjense, el año pasado, con todo esto de la cuarentena, que la gente quedó encerrada en la casa, usaba barbijo, usaba alcohol en gel, no salía, no se juntaba, no hubo gripe. Exacto. Y no hubo crisis de asma. Casi no hubo crisis de asma. El año pasado, gripe A prácticamente ni se habló. No hubo. Empezó a haber en noviembre, diciembre empezó a haber. Cuando la gente empezó a relajarse y a salir. Hubo más dengue que... Exacto. Entonces, los pacientes, volvemos, pacientes con asma, rinitis, el riesgo es el mismo de la población habitual. Perfecto. Los que sí tienen más riesgo de tener reacciones alérgicas son los pacientes, como usted bien preguntaba, que han tenido reacciones anafilácticas previamente, con picaduras de insectos, con medicamentos o lo que se llaman anafilaxias idiopáticas. Uno estudia y no sabe por qué el paciente hizo un shock anafiláctico. Exacto. Bien. También puede pasar que haya reacciones anafilácticas sin ningún antecedente de alergia. Es rarísimo, pero pasa. Pero puede pasar. Puede pasar. ¿Tá? Ahora, eso no es motivo para no vacunarse. Es rarísimo. Entonces, las únicas contraindicaciones para no vacunarse contra COVID es tener alergia a alguno de los componentes de la vacuna que decíamos recién, el polietilenglicol o el polisorbato 80, o haber hecho una reacción anafiláctica en la primera dosis de la vacuna. Sí. A esos se les contraindica aplicarse la segunda dosis. Se quedan con la única. Quedan con una. Perfecto. ¿Está? Siguiente. Bien. Entonces, se hace, digamos, una evaluación de riesgo. Sí. Los que tienen un riesgo bajo de tener reacciones anafilácticas son las embarazadas, las que están dando de mamar, los pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso, todos aquellos pacientes, como los que hablábamos recién, que no tienen reacción con los componentes de la vacuna, asmático, rinítico, urticaria, dermatitis atópica, lo que sea. Esos se tienen que vacunar y esperar 15 a 30 minutos en el sitio de ahí, y si no pasó nada, se van a la casa. Correcto. ¿Quiénes tienen un riesgo medio? Aquellos que tienen una enfermedad aguda o crónica sin control. En el caso de mi especialidad, pongámosle un paciente asmático que no está bien controlado o no está tratado. Entonces, a ese paciente hay que empezar a tratarlo adecuadamente y una vez que logró el control, recién vacunarse. Perfecto. Si el paciente ha tenido anafilaxia con otras vacunas o con otras inyecciones, pero que no tenían ni polietilenglicol ni polisorbato 80, hay que mandarlos a un alergista para que evalúe el riesgo y determine si sí o si no. Bien. ¿Quiénes tienen riesgo alto? Como decíamos antes, quienes han reaccionado previamente a vacunas o a medicamentos que sí tienen polietilenglicol o polisorbato 80.
Bien. O los que han reaccionado a la primera dosis de la vacuna, también. Mandarlos al alergista, el alergista va a determinar en base a un montón de cuestiones si ese paciente merece vacunarse o no, y si merece vacunarse, con qué precauciones. Perfecto. A algunos pacientes que tienen antecedentes de reacciones con polietilenglicol o polisorbato se les puede hacer pruebas cutáneas, no con la vacuna, porque es muy difícil, sino con otros medicamentos que ya sabemos que contienen ese componente, entonces le hacemos pruebas cutáneas y si la reacción es negativa se puede vacunar. Bien. Si la reacción es positiva, por supuesto. Si yo considero que soy alérgico y quiero vacunarme y quiero estar tranquilo, yo me puedo hacer una prueba, entonces. Sí, se puede hacer una prueba. Me puedo hacer una prueba y me va a decir si podemos, hay riesgo, en caso no hay riesgo. de que esté justificado hacer la prueba, porque no es que vamos a hacerle la prueba a todo el mundo, también, digamos. ¿No es exactamente. cierto? Esto es para casos donde hay una sospecha. ¿Sí? O ya hay un antecedente y queremos saber si ese paciente va a reaccionar o no con la vacuna. Entonces sí. Bien. Bueno, otro detalle muy importante que yo recomiendo mucho a los pacientes que tienen antecedentes de anafilaxia es portar lo que se llama el kit de anafilaxia. ¿Qué es el kit de anafilaxia? Hay una mnemotecnia que es ABC. A de adrenalina. B, Benadryl, disculpen la marca, pero en realidad quiere decir antihistamínico, pero es una forma de recordarlo más fácil. Y C de corticoide. Entonces, los pacientes que han tenido anafilaxias por medicamentos, por picaduras de insectos, anafilaxia idiopática. Yo tengo una paciente que hace anafilaxias por ejercicio. Digamos, si come, o sea, tiene que comer 4 horas antes de hacer ejercicio para no hacer la reacción anafiláctica. Si come muy tarde y va a hacer ejercicio, hace shock anafiláctico. Es complicado, ¿no? ¿Está? Lo mismo me ha pasado con pacientes con urticaria por frío, se llama. Urticaria por frío es los pacientes que hacen urticaria cuando la piel se enfría. Entonces, ¿qué pasa? Si se meten al agua un día de invierno o el agua es helada, como puede ser un arroyo misionero o un mar helado o una pileta que el agua está muy fría, pueden hacer un shock anafiláctico porque en vez de hacer una urticaria en el sitio que se enfría, al enfriarse de forma generalizada hacen un shock anafiláctico. Entonces, esos pacientes tienen que tener el kit. Adrenalina precargada, no vamos a entrar en detalle ahora porque sería muy largo de explicar. Un antihistamínico, que lo ideal es que sea inyectable, y un corticoide, lo ideal es que sea inyectable. Perfecto. Bueno, más claro imposible. No hay duda que hay que vacunarse. La recomendación es esa. En lo posible, no tenerle miedo a la vacuna y sobre todo todos aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para formas severas de COVID, por favor, vacunarse. Perfecto. Bien. Bueno, doctor, vamos a las inquietudes de nuestros pacientes. ¿Cómo no? Bueno, doctores, buenas noches. Siempre los miro, me encanta el programa. ¿Qué posibilidad tiene, bueno, esto es un poco lo que he hablado, qué posibilidad tiene un chico de ser asmático si la mamá y el papá tienen asma? Y si todos los años esos chicos deben aplicarse la vacuna antigripal. Desde ya, muchas gracias. Me llamo Julieta. Si los dos padres son asmáticos, la posibilidad es del 70%. 70%. Sí. O sea, si ninguno es asmático, 15%. 15%. Si la mamá es asmática, 30%. Si los dos padres son asmáticos, 70%. 70%. ¿Y la vacuna? Y la vacuna es solamente para los asmáticos, no si no lo son. Perfecto. Para el doctor, dice, buenas noches, tengo LES. Bueno, el LES es un lupus eritematoso sistémico, ¿no es cierto? Se conoce como LES, es una enfermedad sistémica. ¿Me puedo vacunar? Estoy en remisión. Sí, por supuesto. ¿Se puede vacunar tranquilamente? Sí. Perfecto. Buenas noches, doctor. Después de tener COVID y luego... Espera que se va corriendo, van entrando preguntas. Doctor, después de tener COVID y luego de dar negativo,
cuántos días debo esperar para aplicarme la vacuna contra el COVID para no tener efectos secundarios fisiológicos? Muchas gracias, excelente el programa. Muy buena pregunta y la verdad que yo no tengo la respuesta. Eso habría que preguntárselo primero a los médicos que hacen el seguimiento de los pacientes que están con COVID o a un infectólogo, porque hay respuestas discordantes. Algunos dicen un mes después, otros dicen 3 meses después, otros dicen 6 meses después. O sea, es como que no está todavía bien definido. Digamos, cada distrito, cada provincia, cada ministerio toma la decisión. Pero de que se va a tener que vacunar, se tiene que vacunar. Tiene indicación de vacunarse, sí. Perfecto. Sí. Buenas noches, doctor. Quisiera saber, mi nene de 8 años fue diagnosticado con asma bronquial y estaba con tratamiento con Asmobrom, pero lo habían suspendido porque ya estaba mejor. Comenzó de nuevo con los cambios de clima y tuvo que retomar el tratamiento. Ya lleva 3 semanas sin mejoría. Y es como empezar de nuevo, ¿no? Claro, hay que consultar, o sea, habría que ver quién lo está tratando, si el pediatra o un especialista. Hay medicamentos que son para asma leve y que una vez que el paciente ya deja de ser leve, ya no responden. Segundo, cuando un medicamento han pasado X cantidad de tiempo, pongámosle 1 mes, y el paciente no mejoró, el tratamiento no está funcionando claramente y hay que cambiarlo. Perfecto. Hay distintas escalas, hay toda una, digamos, hay distintas guías internacionales. La más conocida por todas se llama GINA, que es de la Organización Mundial de la Salud, que lo pone en escalones, digamos, ¿no es cierto? Desde el asma más leve al más severo, y sugiere, o sea, son guías, no son Biblias, digamos, ¿no? Pero que tanto los pediatras como los especialistas nos podemos guiar para ir teniendo idea de qué medicamento es el más recomendable en cada escalón. Bien. Bueno, me piden dónde... Bueno, el doctor Estraz atiende en el Sanatorio Boratti, ¿no es cierto? Sí. Desde ahí, hace muchos años, antes viajaba mucho al interior, me acuerdo, cuando hacíamos otro programa. Ahora ya está instalado definitivamente en el Sanatorio Boratti. 12 años viajé al interior, doctor. 12 años. 12 años. Bien, bueno, me piden también, dice, tengo un nene con todas las características que ustedes están hablando, así que voy a consultar con el doctor. ¿Cómo no? Bueno. A las órdenes. Bien, doctor, me gustaría consultar por qué cuando estoy por tener el periodo menstrual se me hinchan las piernas y de vez en cuando se me hinchan los dedos de la mano. ¿Tendría algo que ver con lo que ustedes están hablando? Como mínimo amerita una consulta y una investigación. Hay un montón de datos que hay que recabar ahí y hay estudios que se hacen, aclaro, digamos, los angioedemas más comunes. Aprovecho, ya que... Me viene a la memoria, perdón, que cambie de tema. Aprovecho para contar que el domingo que viene, el domingo 16 de mayo, es el Día Mundial del Angioedema Hereditario, por eso aprovechamos esta época del año para hacer difusión. Si hay dudas, hay que consultar y se hacen los estudios. Las formas más comunes de angioedema hereditario, que es la que yo le decía, que es debido a la proteína llamada C1 inhibidor, esas se diagnostican por análisis de laboratorio. Se mide el C4, lo que se llama el C1 inhibidor antigénico, o sea, la cantidad que tiene el paciente de C1 inhibidor, y la funcionalidad. ¿Por qué? Porque hay pacientes, como yo le explicaba, que es lo que se denomina tipo 2, que pueden tener cantidades normales. Entonces, si nosotros solamente medimos la cantidad, no lo vamos a diagnosticar, pero cuando le medimos si funciona o no funciona, resulta que no funciona. Y ahí lo diagnosticamos. En el resto de los casos donde
los angioedemas, que cada vez son más, estamos descubriendo cada vez más tipos distintos de angioedema que no están debidos a alteraciones del C1 inhibidor, esos por ahora se diagnostican únicamente por estudios genéticos. Por estudios genéticos. Y hago una aclaración más. Sí. Hay muy pocos laboratorios en Argentina especializados en hacer diagnóstico de angioedema hereditario. No podemos ir a un laboratorio de acá del interior o de acá de Posadas, cualquiera, sino nosotros tenemos acá en Posadas, tenemos el CEVAC que está en el Sanatorio Borati, que es el encargado de tomar la muestra y enviarla al laboratorio DIEL, se llama, que es de la Universidad Nacional de La Plata. Ajá. Que ahí se hacen los estudios específicos para confirmar o descartar el angioedema hereditario, tanto los estudios de laboratorio como genéticos. Perfecto. Bien, seguimos. Esta viene del Dorado. Hola doctor, soy del Dorado, tengo alergias a medicamentos. Se me suele hinchar mucho la cara y me quedan morados manos y pies. También la boca. Me dicen que se me altera el sistema circulatorio. No me pueden hacer las pruebas de alergia a medicamentos. Exacto. Porque mi taquicardia llega a 120. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tipo de alergia puedo tener? Me llamo Ailén, tengo 22 años y soy del Dorado. Bueno, vamos a... Primero, no le voy a poder responder exactamente lo que está preguntando porque yo necesito mucho más datos. Sí. Lo que le puedo decir es que hoy en día la causa número 1 de reacciones alérgicas a medicamentos son los antiinflamatorios. En una época fueron los antibióticos, sobre todo la penicilina. Sí. Hoy en día son los antiinflamatorios. Bien. Entonces, por supuesto, se puede tener alergia a cualquier medicamento. Estamos hablando de estadísticas simplemente. Se puede tener alergia a la sulfa, a la ciprofloxacina, a un quimioterápico, se puede tener alergia a cualquier medicamento, como se puede tener también alergia a cualquier componente que exista en la naturaleza. Ahora, hay algunas alergias que son mucho más frecuentes y otras que son rarísimas, sí. ¿No es cierto? Entonces, las alergias más comunes, digamos, respiratorias son a ácaros del polvo, a las mascotas, sobre todo al gato, a los pólenes, ¿sí? A las cucarachas, que acá en nuestra región hay muchos pacientes alérgicos a cucarachas, ¿está? Y con respecto a medicamentos, realmente se puede ser alérgico a cualquier medicamento. Yo lo que tendría que hacer ahí es evaluar con mayor precisión a esa paciente para ver si es realmente una alergia a medicamentos o no y qué estudio justifica o no hacer. Muchas veces la misma historia que el paciente viene contando ya nos hace el diagnóstico sin necesidad de hacer ningún estudio. Perfecto. ¿Está? Está. Clarísimo. Bien. Para el doctor Estras, buenas noches. Quisiera consultar sobre una reacción alérgica que empecé a tener hace unos años. Fue en las sierras de Salta. El viento de las sierras en la época de septiembre es muy frío. Sí. Y me broté totalmente en brazos y cuello. Correcto. Que era lo que estaba en contacto con el viento frío. Exacto. Hoy me pasa con el agua fría en el invierno. Cuando mojo mis manos con agua fría, se hinchan de manera impresionante, al punto tal que no me puedo sacar las pulseras y los anillos. Exacto. Me han dicho que es alergia al frío. Sí, en realidad es urticaria por frío. Ajá. Porque no está mediado por IgE. O sea, la inmunoglobulina E es el anticuerpo de la alergia. Estos forman parte de los que se llaman, o sea, las urticarias se dividen en dos grandes grupos. Las inmunológicas, entre las cuales están las urticarias alérgicas, sí. Y las físicas. Bien. ¿Sí? Entonces, cuando es una urticaria por frío, o por calor, o por ejercicio, o por estrés, hay urticarias que se llaman vibratorias. Por ejemplo, ¿vieron los pacientes que trabajan con los martillos neumáticos? Sí, bueno, al producirse la vibración empiezan a ser urticarias. Sí. Si no hay la vibración, no hay urticaria. ¿Está? Entonces, todas esas se llaman urticarias físicas. Bien. Y las otras son inmunológicas, entre las cuales están las alérgicas. Perfecto.
Doctor, quería consultar si para los que somos alérgicos a los AINES, sí, ¿es aconsejable o no vacunarnos contra el coronavirus? Sí, hay que ver qué reacción tuvo. Si ha tenido solamente urticarias, angioedemas o crisis de asma o rinitis con el AINE, no hay ningún problema. Lo que sí hay que tener algunos recaudos, como llevarse por las dudas la adrenalina precargada. Bien. Si ha tenido una anafilaxia, o sea, si ha tenido un shock anafiláctico o un edema de glotis por el AINE, tenemos que evaluar muy bien si está justificado o no. Y en caso de que esté justificado, ese paciente se tiene que vacunar no en el polideportivo o en la costanera o en una escuela. Tiene que ir a un centro asistencial de alta complejidad donde haya todo el equipamiento necesario para tratar una eventual reacción anafiláctica. Perfecto. Ya sea medicamentos, máscara, respirador, un especialista en intubar a un paciente, hay que etcétera. Tener toda la artillería. Tiene que lista. tener toda la artillería. Perfecto. No se puede ir a vacunar a la costanera si tiene ese antecedente. Está perfecto. Bien. Doctor, quiero consultarle. Tengo 39 años y tuve alergia en una oportunidad a la lamotrigina. Sí. Bueno, es un medicamento, sí, ¿no es cierto? Sí. Todo terminó con un síndrome de Steve Johnson. Sí. ¿Qué son esas heridas, llagas que son? Gravísimo, Steve Johnson. Steven Johnson. Sí. Teniendo estos antecedentes, cuando me llegue el momento, ¿me podré vacunar contra el coronavirus? Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Se puede vacunar tranquilamente. Ese paciente, o sea, ese tipo de medicamentos, que son a veces algunos, por ejemplo, medicamentos para la epilepsia, o algunos medicamentos que se llaman antipsicóticos, ya se sabe que tienen una alta frecuencia de ese tipo de reacciones, que son gravísimas. Obviamente ese paciente tiene indicación de nunca más recibir ese medicamento. Su neurólogo o su psiquiatra o el médico que lo esté tratando tiene que buscar otra alternativa que no sea ni ese medicamento ni un miembro de la familia de ese medicamento. Ahora, se puede vacunar perfectamente porque no tiene absolutamente nada que ver. Tranquilamente, sin ningún temor, se puede ir a vacunar. Bien, está atenta la gente de la provincia hoy. Esta viene de Puerto Iguazú. Bueno. Elvio, dice, soy Elvio de Puerto Iguazú. Una pregunta, quiero que me saquen las dudas. Doctor, ¿es verdad que los corticoides, si se administran en forma frecuente, pueden ser peligrosas? Soy alérgico y los necesito. Claro, muy bueno. Y dice, y aclara que, ¿qué me recomienda? ¿Dexametasona o clorfeniramina? ¿Intramuscular o endovenosa? No. En primer lugar hay que habría que ver cuál es el problema, sí, qué alergia tiene. Vamos a poner el ejemplo de los pacientes con rinitis o los pacientes con asma, que por ejemplo un paciente con asma hace una crisis severa y muchas veces hay que darle un corticoide sistémico, sí, sea inyectable o sea oral durante unos días. Siempre y cuando no supere 10 días de corticoide sistémico no hay ningún problema. Ahora, hay que hacer la diferenciación entre lo que es un corticoide sistémico y lo que es un corticoide tópico. Entonces yo pongo el ejemplo. Supongamos que yo tengo una lesión acá en la mano que necesito usar un corticoide. ¿Para qué me voy a tomar un corticoide oral o me voy a inyectar un corticoide sistémico? Que el corticoide sistémico, ¿por qué se llama sistémico? Porque se distribuye en todas las células del organismo para llegar a actuar acá, que es donde yo necesito. Entonces, si yo tengo una lesión acá, me pongo una crema con corticoides y estoy logrando el mismo efecto con un corticoide que se llama tópico. O sea, la crema con corticoides actúa localmente, no actúa en el resto del organismo y no voy a tener los efectos colaterales de los corticoides sistémicos. Sí. Lo mismo pasa con los sprays nasales que se usan en la rinitis alérgica o los medicamentos antiasmáticos preventivos. Entonces, esos contienen corticoides tópicos, son de altísima potencia, pero que al ser inhalados
no atraviesan el epitelio, quiere decir que no circulan en el organismo, no tienen efecto en el resto de las células, por lo tanto son muy seguros y no producen efectos colaterales que sí producen los corticoides sistémicos si se usan mucho tiempo o en dosis demasiado altas. Por lo cual son extremadamente seguros. Bien. ¿Está? Perfecto. Bueno, no paran de entrar, así que ya terminamos. Buenas noches, doctores. Felicitaciones por los consejos. Soy de aquí de Posadas, tengo 62 años y tengo dudas para aplicarme la vacuna. Sí. Quisiera pedirle su opinión. Oh, sí. Soy hipertensa, sí, diabética, insulínica tipo 2 sí, y sufro de hipotiroidismo. ¿Puedo vacunarme sin problemas? Totalmente, vaya Tiene que vacunarse. Urgente, saque Exacto. turno o si necesita turno, ahora creo que hay lugares que están vacunando sin turno, vaya y vacúnese urgente, por favor. Perfecto. Bien. Doctor, ¿puedo vacunarme si tengo trastornos psicológicos y ataques de pánico? Tengo 43 años. Sí, no es inconveniente. No hay ninguna... Tendrá que tener su medicación si es que corresponde por su psiquiatra o por su psicólogo, digamos, la psicoterapia para no tener pánico al pinchazo, pero de ninguna manera está contraindicado, al contrario. Bien. Bueno, doctor, creo que quedaron algunas preguntas sin contestar. Yo se las voy a pasar después para... Con mucho gusto. Sobre todo se preguntan mucho sobre el uso de los corticoides. La gente le respeta mucho a los corticoides, preguntan si un bebé de 6 meses, si el uso reiterado de corticoides no trae problemas más adelante, si no baja las defensas. Bueno, pero ya le robamos media hora al próximo programa, así que, doctor, muy agradecido. No, el agradecido Creo que soy yo, doctor. A Angedema quedó claro y se han aclarado muchísimas dudas que había sobre las vacunas, sobre todo me aplico, no me aplico. Yo diría que ojalá tengan la posibilidad de aplicarse, ojalá lleguen en tiempo y forma y uno pueda vacunarse, ¿no es cierto? Porque quizás por ahí es la única alternativa que uno tiene para salir de este problema, ¿no? Así que bueno, quiero agradecerle al doctor Strass por su cuarta venida al programa. Aclaro que ya, como decía un amigo de la casa, seguramente nos va a visitar después con alguna otra actualización. Y a ustedes, como siempre, agradecerles porque ya vieron Posadas, El Dorado, Arupá, Puerto Iguazú. Yo, como siempre digo, y siempre termino el programa de esta manera, es una manera de devolverle a ellos que están detrás de las cámaras, ¿no es cierto?, el molestarse en preguntar esto, porque a veces mucha de esta gente que nos está llamando a veces no tiene acceso a la salud. Sí, totalmente. No tiene acceso no tiene respuestas a algunas cosas, sí. No porque, digamos, no haya especialistas en la zona, porque a veces no hay a dónde consultar, porque no hay recursos, porque entonces es una manera de un poco de devolverle a la gente, nosotros los médicos, lo que tanto nos han dado ellos, ¿no es cierto? De una manera son nuestro motivo para vivir y para trabajar. Así que bueno, yo más que agradecido, nuestra gente, que es muchísima, que nos sigue, y le aclaro que nos siguen, como le decía, en la provincia, de otros lugares, por internet, y nos siguen desde hace 10 años, por eso estamos todavía acá. Quiero agradecerles. Recuerden que el programa lo pueden volver a ver el sábado a las 13 horas. Y recuerden que al doctor Strass lo pueden encontrar por cualquier tipo de alergias, Él está dedicado íntegramente a la atención de los pacientes alérgicos en el Sanatorio Boratti ya desde hace muchísimos años. Así que gracias, como siempre, por el tiempo, por la paciencia, porque robamos 30 minutos de programa. Sé que eso no se hace, pero bueno, había que dar respuestas. Así que, bueno, desearles que tengan una muy buena semana y seguramente el martes que viene nos veremos con un tema de interés por la salud, por el bienestar de nuestros niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Por favor. Por todo, muy amable y gracias al canal. Y gracias y que tengan una muy buena semana. Hasta la semana que viene.